Bueno, amigos, les decíamos a ustedes la semana pasada que nos parecía que el gobierno iba a ser rápido, firme, contundente en perseguir el fraude cometido contra el programa de protección de nóminas que recibió en dos parcelas diferentes cerca de 600.000 millones de dólares. Para ser exactos, 660.000 millones de dólares que fue aprobado por el Congreso para socorrer a las pequeñas empresas. A partir del momento en que este dinero se facilitó a los bancos, para que los bancos fueran los que distribuyeran el dinero a los empresarios, comenzaron a producirse una serie de irregularidades en algunos casos y abierto fraude en otras. Como la ley se aprobó en cuestión de 2 o 3 días, normalmente este tipo de leyes toma cerca de un año en poderla redactar y poderla revisar, pues la ley se aprobó para resolver un problema que cada día era mayor y para socorrer a los millones de personas que habían quedado desempleadas de un día para otro, producto de la pandemia, pues no se tomaron los debidos controles y el dinero comenzó a fluir. Y por supuesto, donde hay un dinero abundante, sin regulaciones, pues provoca la rápida entrada en acción de los pillos, de los ladrones y de los que siempre están dispuestos a defraudar. Y es así, por ejemplo, como hemos visto que entidades al nivel de la Universidad de Harvard, que tiene un fondo de donaciones, un fondo de reservas de más de $1,000 millones, recibió cerca de 9 millones en préstamos subsidiados por el gobierno, o sea, préstamos que nunca ellos tendrían que pagar, los íbamos a pagar todos nosotros con nuestros impuestos. Y ese no fue el único caso. Compañías de restaurantes, universidades, entidades de todo tipo recibieron cientos, tal vez miles de millones de dólares que no tenían que haber recibido. En algunos casos, estas grandes y prestigiosas instituciones han devuelto el dinero. Cuando estalló el escándalo, han devuelto el dinero. Pero también esto ha abierto la puerta a un montón de individuos que han defraudado al gobierno. Les tengo ya la buena noticia de que los primeros 2 arrestos y acusaciones criminales se han producido. Son 2 individuos que no tienen nada que ver uno con otro. El primero era un hombre que se dedicaba al sector de restaurantes. Llegó a tener en su momento 3 restaurantes. Pero hace algunos años cerró 2 de ellos. Los llevó a la quiebra y cerró las corporaciones, cerró los salones, cerró los restaurantes. Se quedó con uno. Y ese único restaurante lo vendió el año pasado. Ya el sujeto no tenía ningún restaurante cuando estalló la pandemia. Pero aún así, utilizando la documentación que tenía de los que fueron sus 3 restaurantes, pidió un préstamo al gobierno y le dieron $405,000. No tenía empleados, no tenía negocios, no tenía restaurantes. Y aún así recibió $405,000. Bueno, pues el individuo hoy está arrestado por defraudar al gobierno federal. El otro caso es de un señor que recibió $100,000, igual, de una forma completamente fraudulenta. Se convirtió en el segundo arrestado. Y yo espero que la lista sea larguísima, larguísima, larguísima. Porque el robo, el fraude, siempre debe ser condenado. Siempre debe ser repudiado por la gente de buena voluntad. Pero cuando el robo y el fraude privan de dinero a personas inocentes, como mi vecino de enfrente, entonces tiene un doble nivel de gravedad. Hoy yo crucé la calle y saludé a mi vecino de enfrente. Mi vecino de enfrente es un pequeño empresario que tiene 4 empleados. Tan pronto se abrió el programa de préstamos, yo le avisé, le dije, apúrate que ya se aprobó anoche el dinero, esto fue hace como 15 o 20 días. Él fue al banco y el banco así
tan campante como si nada, le dijeron, bueno, es que su empresa es muy pequeña, nada más que usted tiene 4 empleados. Nosotros estamos dándole prioridad a las empresas que tienen de 20 empleados en adelante. Y en esa ocasión, mi vecino se quedó sin recibir ni un solo centavo. Ni siquiera le tomaron los papeles. Cuando a los 10 o 15 días se agotó el dinero de los primeros 330,000 millones, aprobó el Congreso un segundo plan de ayuda. Mi vecino volvió al banco y volvió a presentar los papeles. En esta ocasión sí le aceptaron los papeles, pero hasta el día de hoy no le han dado un centavo. Entonces, el fraude es el que ha drenado, el que agotó los fondos de ese programa. Porque no es posible que los señores del gobierno hayan sacado en cuenta la cantidad de personas que estaban empleadas, la cantidad de personas que estaban desempleadas en ese momento, y dijeron, bueno, si damos $600 por cada trabajador desempleado por 4 meses, el total es tanto, vamos a apropiar el dinero, el gobierno lo hizo, el Congreso lo aprobó, Trump lo firmó, el dinero se envió inmediatamente a través del Departamento del Tesoro a la banca privada, a la banca comunitaria, y debía haber alcanzado para todo el mundo, porque el cálculo se hizo para todo el mundo. Igual que si usted tiene una fiesta con 40 invitados y usted dice, bueno, 40 invitados a 3 tajadas de pizza son 120 tajadas, y como una pizza trae 12, pues entonces vamos a comprar 10 pizzas, todo el mundo se come 3 tajadas y todo el mundo queda contento y feliz. Pero hay un glotón que se come 9 tajadas. Se comió las 3 suyas y las 3 de 2 más. Y entonces 2 de sus invitados se quedan sin dinero por culpa del glotón. Aquí el fraude, los ladrones, los delincuentes han drenado parte de este dinero y la otra parte la drenaron compañías como Harvard, que no tenían absolutamente ninguna necesidad de obtener un préstamo de 9 o 10 millones de dólares. Entonces, gente como mi vecino, un trabajador humilde que tiene 4 empleados en un negocio pequeñito que apenas le da para vivir a él y a su esposa y a su vez mantener 4 familias más, se ha quedado sin un solo centavo por este tipo de situación. Yo espero que el gobierno federal y el Departamento de Justicia al más alto nivel pues lleve a toda esta gente a la cárcel y que los jueces los sentencien con el mayor rigor del mundo. Porque hay menos grado de pecado en robarse $100,000 a través de, qué sé yo, un asalto, que robarse $100,000, que es un dinero que va a socorrer personas desempleadas. El grado de clamor de justicia ante los ojos de Dios tiene que ser mayor. Porque si usted le roba $100,000 al banco, el banco tiene una póliza de seguro que le paga y le resarce el daño. Pero si usted le quita $100,000 a 4, a 5, a 6, a 7 trabajadores, los deja en la indigencia. Y a lo mejor ese mes no tienen para comer o no tienen para pagar su renta. Así que felicidades al Departamento Federal de Justicia por estos primeros 2 encauzamientos criminales que lo han hecho bien rápido. Y espero que puedan seguir dedicando todo el tiempo y los recursos a identificar y a obligar que devuelvan el dinero, los que se robaron dinero de ese programa. Por otra parte, en un caso completamente diferente, el gobierno parece que no tenía las listas actualizadas de los fallecidos del sistema de jubilación y han mandado mucho dinero a gente que ya ha muerto, los famosos $1,200. Y entonces la familia se quedan calladitos y no dicen nada. Claro, les llegaron $1,200 por un pariente que ya no vive, que ya pasó a mejor vida, pero se quedan calladitos. Pues hoy el Internal Revenue ha hecho una seria advertencia y ha dicho, devuelvan cuanto antes el dinero de personas fallecidas que lo recibieron por error para que no vayan a tener problemas con la ley. Así que si a usted le llegó un dinero por alguien que ya murió de su familia, cuanto antes llame al Internal Revenue, llame al Departamento de Seguro Social y averigüe cómo devolver el dinero, porque no se quede con él. En el peor de los casos, déjelo ahí en la cuenta. Si llegó electrónicamente, no lo retire, déjelo ahí en la cuenta, que a lo mejor cuando el gobierno se dé cuenta, ellos mismos lo debitan y lo sacan. Bueno, esto es grandioso aquí. Está el descarado y el pillo a la orden del día. Y les decía que hay una noticia muy misteriosa. Un científico de origen chino
de la Universidad de Pittsburgh, que comenzó a trabajar en este asunto del coronavirus desde el primer momento de la pandemia, dicen sus colegas que estaba a punto de concluir un descubrimiento importantísimo, importantísimo. No han dicho de qué, no han dicho si tiene que ver con un tratamiento, si tiene que ver con anticuerpos, si tiene que ver con una vacuna, no sabemos de qué es el descubrimiento que este señor estaba a punto de concluir. El caso es que ha sido asesinado por otro individuo, también de origen chino, y el asesino luego se quitó la vida. Misterioso el caso. Muy misterioso. Ustedes recordarán que una peluquera, esto se reportó ayer, una peluquera del estado de Texas desafió una ordenanza de la ciudad o del ayuntamiento de la ciudad donde ella vive para no abrir su negocio. Y dijo que ella había obedecido la ley por un número de semanas, pero que ya no podía aguantar más porque iba a irse a la quiebra y que allí no estaba pasando nada médicamente y que por lo tanto ella iba a abrir su peluquería. La abrió, se la llevaron presa y la sentenciaron ayer a 7 días de cárcel y a una multa de $7,000. Pero hoy el fiscal general del estado de Texas exigió al juez de ese tribunal que la libere cuanto antes, porque el fiscal considera, este es el fiscal general del estado de Texas, considera de que hubo un abuso de poder, un atropello de la justicia y que se exacerbaron en contra de esta mujer. En el estado de, creo que Iowa, hay otro caso parecido. Me parece que hay un señor que tiene una barbería y está haciendo lo mismo. Como ustedes saben, yo no soy abogado ni tengo ningún conocimiento de leyes, pero a mí me parece, como un simple observador y una persona apasionada con la Constitución americana, a mí me parece que como estamos en un terreno nunca antes transitado, cuando estos casos terminen en el Tribunal Supremo de Justicia, y alguno que otro de ellos va a terminar ahí, se comprobará que los gobiernos locales y algunos gobiernos estatales implementaron medidas coercitivas, dictatoriales, medidas en abierta y flagrante violación de la Constitución de los Estados Unidos. Y si no, vamos a esperar a que pasen las semanas o los meses y estos casos terminen en alguna demanda que luego circule por el circuito de la jurisprudencia americana y alguna de ellas va a terminar llegando al Tribunal Supremo de Justicia. Y ustedes verán, cuando el Tribunal Supremo de Justicia falle y determine, ustedes verán que en algunos de estos casos, no digo en todos, pero en algunos de estos casos, las medidas policiales de arrestar a un pastor evangélico, de ponerle una multa a un sacerdote católico, de condenar a 7 días de cárcel y a $7,000 de multa a esta peluquera, en algunos casos van a ser medidas que han violado la Constitución de los Estados Unidos, las libertades individuales y los derechos civiles. Y si no, apunten el día de hoy, apunten la fecha y la hora en que se lo estoy diciendo, para que cuando esta decisión del Supremo ocurra este año o el año que viene, se acuerden exactamente de cómo fueron las cosas. Bien, cuando regresemos vamos a conversar un poco sobre la saga del FBI, porque ahora se comienzan a escuchar grandes voces de líderes republicanos que están exigiendo la cabeza del director del FBI, Christopher Wray, un hombre que fue nombrado por Trump, pero que evidentemente ha tenido una actitud remolona, una actitud de cierta forma entorpecedora de la investigación que se viene realizando sobre los altos funcionarios del FBI que cometieron una flagrante corrupción durante el gobierno de Barack Obama. James Comey, Peter Strzok, Lisa Page, Andrew McCabe, algunos de ellos fueron despedidos por corrupción y en estos días han salido documentos, evidencias del propio Departamento de Justicia que desnuda la corrupción a los 4 vientos, la corrupción de estos altos mandos, altos cargos del FBI. Y resulta que el señor Christopher Wray parece que quería barrer la basura debajo de la alfombra y que esto nunca se supiera.
y ahora le están pidiendo a Trump que lo despida.